Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la siguiente mesa redonda, que está dedicada o lleva por título a vueltas con la financiación autonómica y local. Es evidente que si los entes subcentrales, comunidades autónomas y entidades locales han de desarrollar su autonomía política, para ello deben contar con una adecuada autonomía financiera y con un sistema de recursos que les facilite, que les ayude a realizar las cada vez más importantes competencias que están asumiendo tanto las comunidades autónomas como las entidades locales. Es por ello que desde hace ya muchos años, desde la doctrina científica y también desde distintos informes de diferentes comités de expertos, se apunta hacia la necesidad de adaptar los sistemas de financiación tanto autonómica como local. En el caso del modelo de financiación autonómica, desde el año 2014, posteriormente con el informe de la Comisión de Expertos del año 2017, y en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, es un tema que ha estado encima de la mesa, ha despertado, ha suscitado un enorme debate como consecuencia de la sucesión de propuestas para un nuevo modelo de financiación autonómica. Partíamos de ese modelo inicial del 2024, de un modelo de financiación singular para Cataluña, de muy dudosa constitucionalidad, a mi modo de ver, y hemos avanzado hacia el modelo, hacia una nueva propuesta que se presentó en enero de 2026. Pero si esto es lo que ha acaparado la atención en los medios de comunicación y en la sociedad en general, ha quedado un poco en la oscuridad otra necesidad, a mi modo de ver, tanto o más urgente, que es la necesidad de también modificar el sistema de financiación de las entidades locales, cuya última reforma de cierta envergadura se produjo hace más de 25 años. De manera que nuestras entidades locales tienen un sistema de financiación obsoleto, anacrónico, que descansa sobre un conjunto de impuestos locales, tasas y el resto de tributos que tienen una escasa potencialidad recaudatoria, la mayoría de ellos, y que no están adaptados a la realidad del siglo XXI, y además con un sistema de participaciones en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas que también tiene importantes problemas. Por lo tanto, como pueden ver, las dos cuestiones sobre las que vamos a hablar son de una trascendencia importantísima para el sostenimiento de nuestro estado del bienestar, y vamos a hablar a lo largo de esta hora escasa que tenemos por delante sobre estas cuestiones, y para ello cuento con 2 ponentes de excepción. La profesora Violeta Ruiz Almendral, ella es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido durante 9 años letrada del Tribunal Constitucional. En la actualidad, desde el año 2021, si no me equivoco, es presidenta de la Junta Arbitral del Concierto Económico entre el Estado español y el País Vasco, y también fue vocal de la Comisión de Personas Expertas para la Reforma Tributaria del año 2021. Pero Violeta, sobre todo, es experta en el tema del que les va a hablar, porque ella ya su tesis doctoral, publicada en el año 2003, fue sobre tributos cedidos y corresponsabilidad fiscal, y no ha abandonado esta línea de investigación a lo largo de todo este tiempo, y es una referencia para hablar sobre esta cuestión, del mismo modo que lo es César Martínez Sánchez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid. Él fue miembro del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Municipal, y también es un experto en todas las cuestiones relacionadas con la gestión tributaria y presupuestaria municipal. De hecho, es codirector del máster de la Universidad Autónoma de Madrid sobre estas cuestiones. Así que es difícil pensar en 2 personas que puedan, mejor que ellos, hacernos una foto fija de la situación actual y también darnos una opinión sobre cómo deberíamos avanzar para la reforma de ambos modelos de financiación. Mi papel aquí como moderadora, aparte de la presentación que ya he efectuado, es
contener los tiempos. Tenéis cada uno de vosotros aproximadamente unos 25 minutos para realizar vuestras exposiciones. Vamos a comenzar con la profesora Ruiz Almendral y a partir de ahí pues, abriremos un turno de debate. Estoy segura de que va a haber preguntas porque a lo largo de las clases que hemos mantenido en el máster, esta es una cuestión que ha suscitado, sobre todo en el blog, muchísimo interés. Y también cuando yo di clase a muchos de ustedes, también surgieron muchas preguntas y debates sobre estas cuestiones. Así que les animo a participar. Estoy segura que puede ser una mesa redonda muy interesante. Muchísimas gracias al Centro de Estudios Europeos por la invitación, que personalizo en su director, Isaac Martín Delgado. Y, bueno, pues cuando queráis. Adelante, Violeta. Muchas gracias por la invitación, Isaac. En unos segundos, la verdad es que estar en este centro de estudios dedicado a Luis Ortega, bueno, pues me ha hecho recordarle. Coincidí con él cuando trabajé para él, cuando estaba en el Tribunal Constitucional y estaba allí el día que falleció. Y bueno, pues hace ya muchos años, pero no le hemos olvidado, ¿no? Quería simplemente comentarlo. Efectivamente, yo llevo muchos años trabajando en esta materia, lo cual no significa que sea una experta. Cada vez me considero más una estudiosa que una experta. El problema de estudiar un mismo tema durante muchos años, aunque he hecho otras cosas también, porque si no uno mentalmente, es que cuanto más estudias, más dudas tienes y menos certeza. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí en estos minutos, me he puesto un temporizador, es contarles dos cosas. Lo primero, ¿qué dice la Constitución sobre la financiación autonómica? ¿Cuáles son las líneas rojas, si es que las hay? Y dos, ¿cómo estamos hoy? A ver si esto lo puedo hacer planteando también preguntas o dejando, desde luego, muchas cosas sobre la mesa con la idea de que pueda haber un debate posterior. Bueno, la Constitución de 1978 no define ningún sistema de financiación. Esto no es ningún secreto. Tampoco podría haberlo hecho porque no había un sistema de Estado de las autonomías cerrado. El problema concreto del sistema, del presistema de financiación que se empieza a pergeñar, a apuntar en el año 78, es que uno de los problemas es que en ausencia de un sistema de contabilidad nacional, en ausencia de un Estado desarrollado y en ausencia de un sistema tributario desarrollado, porque España en el año 78 empezaba a tener un sistema tributario mínimamente parecido al de los países de su entorno, pero hasta entonces no lo tenía. Esto es importante porque el 95% de los ingresos públicos son del sistema tributario o de cotizaciones a la seguridad social, no hay otra cosa, ¿no? Pues bien, por tanto, la pregunta era no solo qué sistema de financiación para qué comunidades autónomas inexistentes, sino con qué financiar y qué financiar en concreto. Por poner solo un ejemplo, por aterrizar esta idea, a día de hoy, y esto en los últimos 20 años, 25 años, no ha cambiado mucho en porcentaje, aproximadamente el 70% del gasto de las comunidades autónomas es sanidad y educación y servicios sociales cada vez más. Solo estas dos competencias, y en particular sanidad, han experimentado una evolución sustancial desde el año 78, donde, por ejemplo, el bachillerato no estaba extendido gratuitamente, por poner solo un ejemplo, o no teníamos el sistema, la red sanitaria que tenemos hoy. Esa primera montaña, o esa montaña central, la plasma la Constitución del año 78, los artículos 156 y 157, poniendo todo sobre la mesa, capturando una idea central, y es que sin autonomía financiera no hay autonomía política. Si hay cualquier sistema de descentralización como el que estaba previsto indiciariamente en el 78, tendrá que haber un sistema de financiación. Esta es la idea básica de lo que hoy llamamos corresponsabilidad fiscal, pero es la idea, el principio básico de todo Estado altamente descentralizado, sea confederal como Canadá,
Estados Unidos es un caso particular, pero es un Estado federal. Alemania también es una federación, pero es algo extraño. Pero esta idea se repite en todos los estados de alta descentralización. Nota aparte, no hay dos estados descentralizados iguales, no hay dos federaciones iguales, no hay un único concepto. Lo que llamamos federación en España no es un término que tenga traducción en Canadá o en Estados Unidos. Significa cosas distintas. En todo caso, esta idea básica de autonomía financiera debe seguir a autonomía política, la encapsula el artículo 156. ¿Y con qué se financia? Pues el artículo 157, la respuesta que da es con de todo. Lo que establece es, el 157.1, un amplísimo listado de todos los recursos imaginables. Impuestos cedidos, tasas, contribuciones especiales, transferencias, deudas, lo que haya. En un sistema, insisto, de financiación que se estaba construyendo. Hay, ante ese reto, y retos no menores como vamos a intentar tener un Estado descentralizado, pero también vamos a tener un Estado democrático, vamos a no matarnos en el intento, a no volver a tener una guerra civil y a no tener un golpe de Estado, es decir, esos retos reales que había en el año 78 y bien entrados los 80, a eso hay que añadir que la Constitución española ya tenía la mirada puesta en que España sería candidato y tenía la pretensión de entrar en lo que hoy conocemos como Unión Europea. España entra en la Unión Europea el 1 de enero de 1986 y esto apunta a la transformación de nuestro sistema de ingresos públicos, que es con lo que financiamos lo que sea que vayamos a financiar, y obviamente también todo nuestro armazón institucional. Desde luego el pergeño del sistema de financiación que tenemos en la Constitución española, o esos apuntes o esas notas, no hacen ninguna referencia al derecho de la Unión Europea. Pero sí podemos atisbar, en el 157 de la Constitución se establecen dos tipos de reglas o instrucciones. Uno, se deja abierta la vía a que una ley orgánica pueda regular las líneas generales del sistema de financiación autonómica, 157.3, una ley orgánica potestativa, pero que ya había un borrador sobre la mesa en el año 78, o eso cuentan las crónicas. Nunca se pensó que pudiera haber un sistema de financiación autonómica dejado solo al albur de lo que dijeran los estatutos. Dejo fuera de aquí la nada sencilla cuestión de cuál es la relación entre los estatutos de autonomía, que son también leyes orgánicas, y la LOFCA, porque si no, con el temporizador que tengo, pero la opción por la que se adopta en ese momento es una ley orgánica para todas las comunidades autónomas. Todas, en principio sí. Otra espinosa cuestión que dejo abierta es que la Constitución española, en la disposición adicional primera, dejaba abierta la vía a recuperar la idea, la institución básica, el concepto esencial de lo que hoy es el concierto económico con el País Vasco y el convenio con Navarra. En un primer momento, una interpretación nada descabellada era que esta disposición adicional primera se refería a derechos forales civiles. Bien, esto se descarta inicialmente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los primeros años no es totalmente clara, tampoco se plantea la cuestión de forma directa, pero hay una cosa en la Constitución que es evidente y es que no hay, el artículo 156 y 157 no establece las líneas generales o los principios del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, sino de todas las comunidades autónomas. ¿Cuál es, cómo encaja la disposición adicional primera y qué recupera frente al sistema común? Es una cuestión que, desde luego, la Constitución no resuelve. La resuelven, algunos dicen que en falso, los propios estatutos de autonomía de País Vasco y, posteriormente, la recuperación del Fuero de Navarra. Apunto esto porque yo creo que no hay una garantía institucional en la Constitución española de establecer sistemas tributarios distintos dentro de del propio Estado.
Creo que es una opción y es una opción que tiene problemas, incluso problemas constitucionales, pero más allá de ese debate de si esto encaja o no encaja, la Constitución no lo cierra. Y se plantea, al igual que sucede con el régimen general, la pregunta de recuperar qué. Por ejemplo, si examinamos nuestro sistema de ingresos públicos, aunque solo sea el sistema tributario, que es más o menos la mitad de los ingresos públicos, la otra mitad son cotizaciones de la Seguridad Social, si examinamos nuestro sistema tributario veremos que es totalmente nuevo, no existía antes de las leyes del 77. España no tenía un sistema moderno, ni España ni ninguna parte de su territorio. Bien, dejo esta cuestión aquí por si luego surge. La entrada en la Unión Europea, solemos decir, ha dicho el Tribunal Constitucional, ha dicho también el Tribunal de Justicia. La entrada a la Unión Europea no supone necesariamente, automáticamente, una reorganización territorial. Son los Estados los que son responsables y usted luego, de alguna manera, se apaña. Claro, esto no es totalmente cierto en materia de financiación autonómica que tiene que ver con qué se financia. Por poner solo un ejemplo, que es muy evidente, una de las consecuencias de la entrada a la Unión Europea es la obligación de establecer un solo IVA en todo el territorio nacional y impuestos especiales. No es solo que sean impuestos armonizados, sino que son impuestos obligatorios. España a día de hoy, si quisiera, en teoría, ¿no?, por hacer ciencia ficción, podría eliminar el IRPF. Luego tendría el pequeño problema de no poder financiar las cosas, pero bueno. Pero jurídicamente no hay una obligación de derecho de la Unión Europea, por lo menos que a mí se me ocurra, de establecer una determinada estructura. Lo que pasa es que sería impensable. Sin embargo, no podría eliminar el IVA. Y tampoco podría establecer 17 IVAs distintos. Sería contrario al derecho de la Unión Europea. Eso es solo un ejemplo, pero en materia tributaria, que es con qué financiamos, tenemos muchos otros ejemplos adicionales. ¿Qué líneas rojas establece la Constitución? Desde luego, la Constitución deja muchas líneas abiertas, pero deja también toda una serie de principios apuntados. Yo creo que en materia de financiación autonómica, la gran diferencia de la Constitución española con otros modelos federales, cuasi federales, descentralizados, es la obsesión con el principio de solidaridad, que se menciona en conexión específicamente con la autonomía financiera en el 156 y que también se arbitra con un mecanismo de financiación en el 158, el Fondo de Compensación Interterritorial. Yo diría que, entre otras cuestiones, una de las que están sobre la mesa, no sé cuál era la mente del constituyente, pero si uno lee todo el texto, era, ojo, descentralice, haga, deshaga, pero establezca una equidad de derechos y obligaciones, 149.1 primero, y un sistema solidario y equitativo. Claro, ¿cómo se aterriza esto? ¿Cuánta solidaridad? ¿Cuarto y mitad? ¿Un poco más? ¿Cuánto es menos? Obviamente no está cuantificado, igual que no está cuantificado cuál sea el volumen de ingresos públicos que tenga que haber. Tenemos que tener el 42% de ingresos públicos sobre PIB que tenemos ahora, deberíamos tener el 62%, modelo Dinamarca. La Constitución no lo dice, ningún modelo lo dice. La respuesta será, establezca un sistema que le permita pagar lo que usted dice que quiere el gasto público, la conexión entre ingresos y gastos públicos. Bien, la Constitución española también establece otro límite concreto, por mencionar solo uno adicional, y es la prohibición de discriminación entre distintas zonas del territorio del 157.2, que enlaza muy bien y se le ha dotado de un contenido por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con las libertades de circulación comunitarias. Y de ahí encontramos una jurisprudencia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el sistema de financiación autonómica es escasa y es muy repetitiva. El Tribunal no ha dicho cosas distintas en los últimos 20, 25 años, lo cual creo que no es malo, es bueno, porque es una doctrina que yo creo que es relativamente coherente. Pero
aquí aquellos impuestos que han, o entre los muchos casos de impuestos autonómicos o medidas autonómicas en impuestos cedidos que se han declarado contrarios a la Constitución, están aquellos de algunas medidas que establecían una penalización para los no residentes en esa comunidad autónoma. Está, en mi opinión, sin resolver del todo el estatuto del no residente en una comunidad autónoma. Algo que está resuelto, bueno, no está resuelto, pero sí está más avanzado en el ámbito interior de la Unión Europea, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no lo está tanto en el ámbito interior del doméstico, ¿no? Español. En todo caso, la razón de ser y el contenido de 157.2.9 de la LOFCA y las libertades de circulación comunitarias son, son comunes, y esto es muy evidente. Y eso es una línea roja. Bien, en estos 9 minutos que me quedan, en 7 minutos, ¿qué ha pasado en estos últimos 40 años? Año 78, establecemos un sistema para salir del paso. ¿Qué significa? Coste efectivo de servicios transferidos. ¿Qué servicios? Los que vamos a transferir y estamos diseñando. Por ejemplo, sanidad. Ese coste efectivo, ¿cómo lo medimos? No lo podemos medir. No tenemos un sistema de contabilidad nacional y además tampoco sabemos cómo va a evolucionar. Hacemos un coste negociado, algo absolutamente razonable en el año 78. No ya tan razonable en el año 2025, donde sí hay contabilidad y sí se mide, pero bueno, esta es otra cuestión. Año 82, se cierra el mapa autonómico y podemos establecer unos primeros sistemas más o menos estables. Año 86, primer sistema más o menos estable de financiación autonómica. Eso sí, desde el principio se establece una financiación o un sistema de financiación autonómica de competencias generales y otras sanitarias, en parte porque, como saben, no todas las comunidades autónomas tienen igualdad competencial, ese mapa se va cerrando y realmente no se cierra del todo hasta 2009. Pero se une a ello que, de nuevo, la competencia sanitaria, a diferencia de la competencia educativa, es una competencia muy difícil de medir, de financiar, de calcular, y muy sensible por razones evidentes, como también se puso de manifiesto en la pandemia. Bien, llega el año 2009, ya ven que estoy acelerando y dejando fuera de todo, llega el año 2009 y tenemos el primer sistema estable de financiación. Por cierto, ya había habido otros primeros sistemas estables, pero este era estable. Con la idea, eso sí, cualquier sistema de financiación no lo tiene que decir la ley. La idea, pero sí lo dice, la idea es evaluar sus efectos. Esto, por cierto, debería ser algo propio de toda norma. Pero la propia ley del sistema de financiación, la ley 2022-2009 y la propia LOFCA establece la cláusula de vamos a ver cómo estamos en 5 años y si hay que renovarlo. Eso no significa que el sistema caduque, ni mucho menos. Las normas no caducan. No tiene, digamos, una cláusula de kill. Claro, ¿qué pasa en 2009 en España? ¿Qué empieza a pasar en el mundo en 2007, 2008, 2009? La gran recesión. El sistema de 2009 arranca muy mal. ¿Por qué? Porque arranca con unas previsiones que tenían todo el sentido. Esto ha habido hubo en su momento una sentencia del Tribunal Constitucional, tenían todo el sentido con los datos de 2008. Los datos del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión de Crecimiento Económico, datos que se desploman en 2009. En 2009 había una previsión, para 2009 había una previsión de crecimiento económico, termina habiendo un déficit de casi el 6%. Esto teniendo en cuenta que la bolsa de ingresos de las comunidades autónomas es impuestos cedidos, como el IRPF o el IVA, la recaudación, que se desploma en el caso del IVA casi un 30%, lo cual es una barbaridad, es el segundo impuesto más importante después del IRPF, esto genera una catástrofe que para las comunidades autónomas solo es evidente en sus carnes en el año 2011. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un decalaje. Adelanta fondos sobre la base de unas previsiones. Cuando esas previsiones no se cumplen, dicen, es que yo te había dado sobre la base de los precios, ahora me tienes que devolver. Año 2011, previsión de
lo que se llaman liquidaciones negativas por parte de las comunidades autónomas que no tenían dinero. ¿Por qué? Porque estábamos en crisis, se habían desplomado todos los ingresos. Esa tormenta perfecta se soluciona, como sucede también a nivel europeo, esa crisis se soluciona como se puede, haciendo una creatividad jurídica como los sistemas de rescate-no rescate en la Unión Europea, hacemos un rescate interno. Véase Fondo de Liquidez Autonómica, que es el más famoso, y otros mecanismos de rescate en cuyo detalle no entraré. Esto tiene todo el sentido en ese momento, porque estamos en un escenario de incendio y, por tanto, en una intervención de bomberos. Todo el sentido porque no se trata, además, de rescatar a las comunidades autónomas en abstracto. Se trata de rescatar el estado de bienestar, porque las competencias de gasto de las comunidades autónomas son fundamentalmente las del estado de bienestar, a las que además la ciudadanía le pide hoy cosas que no le pedía hace 20 años, quizá porque no sabíamos que existían. Por ejemplo, la dependencia, además de la asistencia social. Por tanto, en ese contexto se rescata a las comunidades autónomas / estado de bienestar y se empieza a establecer, empieza a evolucionar un sistema de financiación, o lo que a mí me parece que ha sido un sistema de financiación fuera de carta. Tenemos el sistema de 2009 y tenemos los fondos de rescate, que tenían todo el sentido, pero que en algún momento tenían que desaparecer. En el año 2014, en el año 2015, hay un proceso de mejora. Pero ¿qué pasa? Que a partir de 2016, como sucede también, es el año del Brexit, es el año del primer gobierno Trump, entramos en una era de cierta, no sé si llamarle desgobernanza. Lo que antes era fácil llegar a acuerdos, a partir de 2016 ya no lo es. Si ya es difícil acordar un nuevo sistema de financiación, es mucho más difícil acordar un sistema de financiación que tenía que abordar el auténtico elefante en la habitación que está ahora, que es todo este proceso de rescate de las comunidades autónomas, consiste, simplificando muchísimo, en que la deuda autonómica la asume el Estado. Ahora, ¿cómo vuelves tú al sistema anterior? ¿Cómo reduces, además, el gasto que en algunas comunidades autónomas ha sido excesivo porque estaba ese colchón? ¿Cómo resuelves el melón también o cómo abordas la adopción de las nuevas reglas fiscales? Y cómo lo haces ya en 2026, pues no lo sé, nadie querría ser ministro de Hacienda. Esa es la situación en la que estamos hoy. 2024 hay una propuesta, en todos estos años hubo un informe de 2017 donde se apuntan todos los diagnósticos. El sistema de financiación está estudiado, analizado, diagnosticado y además hay datos que son públicos. Solo requiere un poquito de paciencia, pero a diferencia del año 78, hoy podemos saber qué comunidad autónoma gasta más o menos, quién gasta de más o quién incluso baja sus impuestos y luego pide dinero al Estado, que hay un poco de todo. Esto ya no es ningún secreto. Y una cosa que sorprende mucho, yo cuando la comento, no es que esté mirando el móvil, es que estoy mirando el temporizador. Una cosa que sorprende es que, como sucede, yo creo que también, estuvimos en el Comité de Reforma del Sistema Tributario, en las cuestiones técnicas hay un gran acuerdo. Un acuerdo no en la última milla, pero sí en las cuestiones centrales de cuáles son los problemas ahora mismo del sistema de financiación, cómo ha evolucionado la población, que no es lo mismo una población envejecida como la española y con mala salud en la vejez. Tenemos un país muy longevo, pero con una vejez con mala salud, lo cual es, de nuevo, gasto sanitario. Bien, en este contexto, en el año 2024, tras muchos años de cero propuestas políticas, había diagnósticos técnicos, había seminarios, había todo, pero no había ninguna propuesta política sobre la mesa, lo cual creo que nos debería hacer reflexionar. Pues hay una comunidad autónoma, Cataluña, que pone una propuesta sobre la mesa. Esta propuesta, muchos la hemos criticado, yo por escrito. Su constitucionalidad, la de 2024, no era dudosa, porque lo que hacen es, y es muy llamativo, un corta y pega de todo aquello que se había declarado inconstitucional en la sentencia de 2010. A muchos nos sorprendió no que pudiera ser inconstitucional, sino que era un poco cutre. Quien sea, no era inteligencia artificial, quien sea ha copiado y pegado de más. En todo caso es una propuesta, no mala propuesta, pero es una propuesta.
y es la única propuesta. Habría sido el momento de que otras comunidades autónomas, algunas perjudicadas por el sistema de financiación, como clarísimamente Valencia, sin ninguna duda, otras menos perjudicadas pero con problemas también de financiación, como Murcia, como también Castilla-La Mancha, otras con problemas estructurales como Islas Canarias. Bueno, habría sido el momento de haber dicho, bueno, pues yo tengo otra propuesta también. Obviamente, si yo soy una comunidad autónoma y pongo una propuesta sobre la mesa, no va a ser una propuesta que te beneficie a ti, será una propuesta que me beneficie a mí un poco más. Bien, 2024 está esa propuesta, se critica, salimos todos en tromba, nos da mucha, nos entretiene mucho, y al hilo de esa propuesta hay una propuesta hoy de posible modelo de financiación del Ministerio de Hacienda, con cifras evaluables, discutible en algunos aspectos, pero sobre la que se puede trabajar. En los segundos que me quedan, que ya ha terminado, mi pregunta, la pregunta abierta es, ¿cómo es posible que no haya ninguna otra propuesta política sobre la mesa, teniendo en cuenta que necesitamos modificar el sistema? Me callo, que ya no tengo más. Muchísimas gracias, Violeta, por ajustarte al tiempo y por haber puesto los elementos para un debate que, bueno, vamos a aplazar y vamos a dejar las preguntas para el final, cuando haya terminado la intervención de César también, pero estoy segura de que habrá muchas preguntas. Yo, al menos, tengo alguna reflexión que realizar. Pues ahora sí, vamos a dar paso ya a la segunda de las intervenciones, que corre a cargo de César Martínez Sánchez, y él nos va a hablar sobre la financiación local en España, el estado actual del modelo de financiación local de nuestros municipios y los dos grandes problemas que, a su modo de ver, atacan este modelo de financiación. Muchísimas gracias, César. Vamos a ver si lo podemos proyectar. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Pues cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que estoy encantado porque todas las cosas que me han pasado desde que me he bajado del AVE han sido buenas. Así que esperemos que siga así, ¿no? Me han invitado a este seminario, que me encanta, porque me parece un seminario, ¿no?, que tiene ya una historia con compañeros y compañeras tan ilustres, y hablar de una cosa que me encanta. O sea, es que todo está bien, ¿no? Lo único que sí que empezaría a pedirle a mis compañeras y compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha es que me dejen de abrumar con los palacios que tienen en su universidad, los cuales no existen en mi facultad, porque mi facultad es como una oficina de la Seguridad Social de los años 60, 70, y claro, cada vez que vengo aquí me traen a un palacio nuevo, ¿no? Ya vale de presumir, que me dais mucha envidia. Bueno, en estos minutos vamos a tratar un par de cuestiones que creo que pueden ser interesantes y que espero que susciten cierto debate, ¿no? Lo primero que quería traer hoy a esta mesa es cuál es la situación actual de la financiación de las entidades locales, ¿no? ¿Tienen o no tienen superávit? ¿Tienen deuda o no tienen deuda?, ¿no?, por hacerlo en términos muy sencillos. Después voy a abordar dos problemas. Hay muchos, pero el tiempo es el que es, y vamos a intentar ver dos problemas. Uno tiene que ver con la aplicación de las reglas fiscales, en particular con la aplicación de la regla de gasto, y el segundo tiene que ver con cómo se está repartiendo las participaciones en los ingresos del Estado, la PIE, que llamamos, o sea, las transferencias que da el Estado a los municipios. Pues bien, las dos cosas están dando muchos problemas y espero que entre todos consigamos pensar cómo solucionarlos. Porque estoy convencido que el Ministerio de Hacienda está como loco por cambiarlo y escuchar lo que tenemos que decir aquí. Vamos, seguro que entre los presentes hay alguien del recién nombrado ministro. ¿Cómo se financian los municipios en España? Bueno, pues lo primero que habría que responder es depende del tamaño, porque depende del tamaño del municipio, tienen más importancia unos ingresos u otros. Pero en general, la mayoría de los ingresos de los municipios en España vienen de dos fuentes. Por un lado, los ingresos tributarios,
los que tienen que ver con sus propios impuestos, ya saben, los 5 impuestos locales que hay, más las tasas, que cada vez son más importantes. Eso en este gráfico es la parte azul y normalmente es en torno a la mitad, ¿vale? Normalmente el 50% de los ingresos los consiguen los ayuntamientos con sus propios tributos. Y luego hay un 40, 45, 50, depende del tamaño del municipio, que vienen de las transferencias. Las transferencias que les dan otras administraciones. ¿Cuáles? Sobre todo el Estado. Las administraciones autonómicas, sobre todo en algunas comunidades autónomas más que en otras, también hacen transferencias a las entidades locales, pero son mucho menores. O sea, la mayoría del dinero de estas transferencias vienen del Estado. Y ese va a ser una de las cuestiones que vamos a ver más adelante, ¿vale? Así que esto ya es la primera foto. ¿De dónde viene el dinero? La mitad de sus propios tributos, la otra mitad de las transferencias que llegan, sobre todo del Estado. Siguiente cuestión. ¿Y cómo están las entidades locales? ¿Están saneadas? ¿No están saneadas? Y aquí he traído el saldo por subsectores. Subsectores es cuando nosotros tenemos que llevar las cuentas a la Unión Europea. Para la Unión Europea somos una única cosa, somos el Reino de España. Y que nosotros hayamos decidido tener muchas administraciones territoriales es una cuestión nuestra que a ellos les da completamente igual. Dicen, ustedes díganme cuál es el saldo final y tiene que ser por debajo del 3% de déficit del PIB. Cómo se lo repartan es cosa de ustedes. ¿Y nosotros cómo nos lo repartimos? La primera fila es Administración Central, la segunda son los fondos de la Seguridad Social, la tercera, comunidades autónomas y la última, la cuarta, corporaciones locales, ¿vale? Pues como pueden ver, los únicos que tienen superávit en este país son las corporaciones locales. Lo llevan siendo desde hace 10 años y según espera la AIREF, lo seguirán siendo en los siguientes. Son los únicos que cumplen con la regla establecida en el 135, que es que tienen que tener equilibrio presupuestario. A diferencia del resto de administraciones territoriales, que sí que pueden tener cierto déficit, las entidades locales tienen que estar siempre en equilibrio. Y no solo están en equilibrio, sino que recurrentemente están en superávit, ¿vale? El resto no pueden decir lo mismo, ¿eh? El resto de administraciones territoriales no pueden decir que cumplen. Las corporaciones locales sí pueden decirlo. El hecho de que desde hace ya bastantes años las corporaciones locales tengan superávit tiene una consecuencia muy sencilla. Su deuda cada vez es menor. Como no tienen que recurrir a financiación externa y cada año van amortizando, pues su deuda va bajando. Y aquí lo tienen. Aquí el azul es la Administración Central, amarillo Seguridad Social, verde Comunidades Autónomas y lo gris, que no se ve, eso es la deuda de las entidades locales. Y eso poquito que he tenido que resaltarlo para que se vea, porque si no dirían, pues no hay deuda de las entidades locales. Es que estamos ahora mismo en una situación en la que, como venga aquí en 10 años, a lo mejor tengo que decir que no hay deuda de las entidades locales. O sea, lo que dice la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es que del objetivo de tener una deuda pública de un 60%, que es el máximo que impone la normativa europea, sobre el PIB, le corresponde a las entidades locales el 3%, ¿vale? O sea, ya de por sí le toca muy poquito. Pues aún así lo cumplen y de forma muy sobrada. Estamos en el 1,2%. En el 1,2% del PIB. No pueden decir lo mismo ni la Administración Central, ni desde luego la Seguridad Social, ni desde luego las comunidades autónomas, sobre todo estas últimas, aunque estamos ante una operación que ya veremos si se acaba convirtiendo su deuda en la del Estado o no. Pero vaya, dos mensajes claros. Las entidades locales tienen superávit y las entidades locales están reduciendo su deuda, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque las entidades locales son las únicas en España que aplican las reglas fiscales, que las aplican de verdad. Nosotros tenemos reglas fiscales para el Estado, para las comunidades autónomas y para las entidades locales. El Estado y las comunidades autónomas no se dan por aludidos y como son ellos los que se autotutelan, pues esto es un sistema perfecto, que es yo lo hago mal, yo me pongo mi propia sanción, que es ninguna. Pero no se preocupen porque voy a mejorar o no, porque da igual, porque soy yo el que me voy a autotutelar, ¿no? Y así tenemos un sistema que no funciona.
Pero a las pobres entidades locales sí que las tutelan y sí que les hacen planes económico-financieros y sí que las intervienen. Y por eso, porque a ellas sí que se toman en serio y sus interventores lo aplican, las reglas fiscales, estamos donde estamos. Por eso tienen superávit y por eso tienen una situación de deuda decreciente. ¿Cuáles son las reglas fiscales principales para las entidades locales? Primero, que tienen que cerrar sus presupuestos en equilibrio. 2, que tienen que someter su aumento de gasto a una regla. Esto ahora lo voy a explicar porque esto a veces no se entiende. No es lo mismo que el equilibrio presupuestario. Son dos reglas distintas, ¿vale? La tercera, si tienen superávit, no lo pueden dedicar a lo que quieran. Lo tienen que dedicar a reducir su deuda. La cuarta, tiene una limitación de endeudamiento más fuerte que la que hay en el resto de administraciones territoriales. Y la quinta, el plazo de pago a proveedores, que también es habitual en el resto de administraciones territoriales. Vamos a la que me interesa, la regla de gasto. Bueno, antes de ello, siempre pongo una justificación. Las reglas fiscales no son una ocurrencia. Las reglas fiscales tienen todo el sentido y toda la justificación. ¿Por qué? Porque las reglas fiscales lo que hacen es poner coto a un incentivo muy peligroso que tienen los gestores públicos. Los gestores públicos tienen un incentivo que es gastar mucho y que pague el que venga detrás. Esto es así. Yo me dedico a inaugurar, a cortar inauguraciones y a hacer centros de salud. Eso lo financio con deuda y el que venga detrás, que le pregunten. Yo, por lo pronto, he quedado muy bien con mi electorado. Eso es un peligro. Y como eso es un peligro, hay que poner barreras. Y esas barreras son las reglas fiscales, ¿vale? Para prevenir gasto excesivo y luego también porque lo ideal sería que las administraciones tuvieran cierto superávit. ¿Por qué? Porque esto permite reducir deuda y 2, permite afrontar las coyunturas. Pues si a algún Estado le da por invadir a otro Estado, se les ocurre bombardearle y que este otro Estado cierre su estrecho y deje de haber petróleo para el resto de la humanidad, pues tenemos que responder. Si tenemos unas cuentas saneadas, vamos a responder mejor que si tenemos una situación de endeudamiento. Esto a España le pasó en el año 2020, cuando tuvimos ese virus que al principio era una gripe y que nos mantuvo a todos en casa durante meses. España tenía una situación macroeconómica en términos de cuentas públicas peor que otros países de la Unión Europea y eso fue un problema. Al final salió bien, pero al principio daba bastante miedo la situación en la que estábamos porque no podíamos hacer como Alemania u otros países que dijeron yo voy a dar ayudas milmillonarias a mis empresas para que funcionen. Aquí no teníamos de dónde sacar, ¿vale? Por eso digo que las reglas fiscales no son una ocurrencia, sino que tienen un sentido. Y la regla de gasto también tiene un sentido. ¿Qué es la regla de gasto? La regla de gasto lo que hace es obligar a que las administraciones públicas tengan un límite de aumento de gasto no financiero. O sea, de lo que yo me gasté el año pasado a lo que me voy a gastar este año, no puedo aumentarlo, en 2026 va a ser en el 3,5%. Es un límite adicional al del equilibrio. O sea, puede ser que yo tenga ingresos suficientes porque esté yendo muy bien al mercado inmobiliario, se estén vendiendo un montón de fincas, el impuesto los impuestos ligados a la venta de inmuebles me estén dando muchos ingresos y yo puedo tener muchos ingresos como para construir más y tener más personal, porque los tengo, pero la regla de gasto no me lo permite. La regla de gasto dice no puede superar el 3,5% en el año 2026 de aumento de gasto. Y esto a las entidades locales, a muchas de ellas las tiene completamente atenazadas. Quieren hacer más cosas, quieren contratar más gente, pero no pueden, aunque tienen dinero. No pueden hacerlo porque ellas sí, no como las comunidades autónomas, se toman en serio la regla de gasto. ¿Para qué está esta regla de gasto? Esta regla de gasto tiene sentido para las vacas gordas, para los momentos de bonanza. Para que en momentos de bonanza se ahorre, se consiga un superávit y ese superávit vaya a reducir deuda. Porque la regla de gasto en momentos de crisis no sirve para nada, porque el recorte ya viene por la propia situación, ¿vale? Ya digo, esta regla de gasto las entidades locales se la toman en serio. Se la toman en serio hasta tal punto que fíjense lo que tenemos aquí. La línea roja son
es la deuda total de las entidades locales. Todo lo que deben las entidades locales en España. La línea azul es el dinero que las corporaciones locales tienen en el banco, los ahorros. Hemos llegado a un momento de limitación de gasto tal de las entidades que tienen más ahorro que deuda. Esto es una cosa, ya me gustaría a mí tener más ahorro que la deuda que tengo con mi banco. Vamos, estaría, a lo mejor ni habría venido, estaría en la playa. Pero esta es la situación de las entidades locales. Tienen más ahorro que deuda. Es que es una situación kafkiana. Porque ya tenemos muchas entidades locales en España que no tienen ni un céntimo de deuda. Y que lo único que hacen cada vez que tienen superávit es engrosar al banco. Esto no es una buena idea, sobre todo teniendo otras administraciones territoriales en nuestro país en déficit. Algo no funciona, ¿vale? Primera cuestión que no funciona y que espero que estemos todos de acuerdo en que no funciona y que algo tenemos que hacer para cambiar esta situación. Segundo problema. ¿Cómo estamos repartiendo las participaciones de los ingresos del Estado? ¿Cómo estamos repartiendo el dinero que el Estado decide dar a las entidades locales? Bueno, pues tenemos, primero, ya lo hemos visto al principio, no estamos hablando de 4 duros, estamos hablando de muchos, miles de millones de euros. Y estamos hablando del segundo ingreso más importante para las entidades locales. Así que esto hay que tomárselo en serio porque tiene consecuencias muy relevantes. Hay 2 sistemas de reparto. Está el reparto, hay un sistema para las grandes ciudades, más de 75.000 habitantes y capitales de provincia, o sea que Toledo está ahí, y otro sistema que es para el resto de municipios. También hay un tercero para municipios turísticos, pero bueno, vamos a quedarnos con que hay 2 grandes sistemas. Y vamos a quedarnos con el primero, que es el que se llama el sistema de cesión. El sistema de cesión supone que se reparte entre los municipios un porcentaje del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, el 2%, el que se supone que se ha generado en estos lugares. Pues bien, no voy a entrar tanto en cómo está diseñado, sino en cuáles están siendo sus resultados, porque los resultados son, vamos, para levantarse y salir corriendo. Vamos a verlo aquí. Esto es un trabajo que hice hace 2 años, está relativamente desactualizado, pero no está mal. O sea, son datos del 21, ¿vale? Lo que nos dicen estos datos es que la media que reciben los grandes municipios son 254 euros por habitante. Esa es la media. ¿Cuánto recibe Barcelona? 743. ¿Cuánto recibe Madrid, otra ciudad caracterizada por la escasez de recursos financieros? 535 euros. Estamos hablando de municipios que tienen, en principio, las mismas competencias, según la ley de bases. Y uno recibe 743, otro 555. ¿Y cuánto recibe Toledo? Voy a ver si enardezco al público. 232 euros. 232. No aparece aquí, pero me lo he mirado antes de venir. Porque he puesto los que menos... Aquí vienen los perdedores. El anterior a los ganadores y aquí los perdedores. Que el pobre perdedor es Parla, que es una ciudad de Madrid que tampoco es que descuelle por su prosperidad económica. O sea, es uno de los municipios, bueno, pues obreros del cinturón obrero de Madrid. Aquí están los resultados. La última, para que sea más fácil de ver, la última columna es la desviación respecto de la media, ¿vale? Anterior en negro positiva, en rojo negativa. Pues bien, tenemos unas diferencias entre municipios que son muy, muy importantes. O sea, estamos hablando de 232 Toledo y 743 Barcelona, 500 euros por habitante. No sé si hay aquí algún concejal de Toledo, pero seguro que está pensando, madre mía, lo que yo haría con 500 euros por habitante. La de cosas que yo haría en Toledo. Pues que sepan que este es el resultado, que esto es lo que tenemos, que es un resultado mucho más injusto o inequitativo que el que da la financiación autonómica. Si la financiación autonómica diera estos números, estaríamos en guerra. Pero bueno, como las 2 grandes beneficiarias de este sistema son Madrid y Barcelona, pues
seguimos con él, nos hacemos los locos y aquí no pasa nada. Pero esta es la realidad. O sea, tenemos un sistema de reparto de la participación de los ingresos del Estado que es manifiestamente inequitativo y que además no tiene ninguna lógica. O sea, no hay ninguna respuesta. Alguien me dice, ¿pero esto por qué es? Pues esto es por dos cuestiones. Porque se mantuvo el sistema de statu quo, que ya era injusto en su momento, y porque el sistema del 2%, dar el 2% de la cesión de lo que se produce, pues genera lo que en sociología llaman el efecto Mateo, ¿no? Al que tiene se le dará y al que no tiene, aun lo que no tiene, se le quitará. Pues lo que hace es agrandar las diferencias, ¿vale? Bueno, pues estos son los dos grandes problemas que yo creo que tenemos. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Pues hacer seminarios, está muy bien, donde podamos presentar las ideas que tenemos, pero, hombre, no estaría del todo mal que en algún momento las Cortes Generales tuvieran a bien hacer una pequeñita reforma de las haciendas locales. Y yo ya no pido gran cosa, pero que piensen algo en cómo funcionan las haciendas locales, ¿no? Entonces, para las reglas fiscales, ¿yo qué es lo que propongo? Me parece bien la obligación de equilibrio presupuestario, además está en la Constitución, y reducción de deuda, estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que yo haría? Yo lo que haría sería añadir una obligación adicional, y es que todas las administraciones tengan un fondo de reserva, como tenemos, se supone, en la Seguridad Social. Pues igual, que toda administración tenga la obligación de tener unos ahorros, por ejemplo, del 25% de sus ingresos corrientes, para lo que pueda pasar, para imprevistos, porque siempre hay coyunturas. Pero una vez que tengamos ese mínimo de ahorro cerrado, no tiene ningún sentido que pongamos restricciones al gasto, ¿vale? Eso habría que ver luego cómo lo encajamos con el derecho de la Unión Europea, pero seguro que lo conseguimos. Y para la PIE, ¿qué propongo? Un único sistema de reparto, porque ahora mismo tenemos dos sistemas de reparto con variables completamente diferentes, con lógicas completamente diferentes. Tengamos uno que distinga entre municipios por su tamaño, porque también por su tamaño tienen competencias distintas, eso estoy de acuerdo, pero vayamos a un sistema que se aparezca al sistema de financiación autonómica. Vamos a evaluar necesidades de gasto, vamos a una fórmula de población ajustada. Una fórmula de población ajustada donde se dé a los municipios en función de su necesidad y donde además se reequilibre, porque todos estamos de acuerdo en la solidaridad entre los... O no, pero bueno, en general estamos de acuerdo en la solidaridad entre las comunidades autónomas. ¿Y por qué no va a haber solidaridad entre los municipios? ¿No? O sea, yo no entiendo por qué hay solidaridad. La solidaridad entre Madrid y Castilla-La Mancha tiene sentido, pero no entre Madrid, ciudad y Cuenca. ¿Por qué no? Yo creo que el reequilibrio territorial tiene sentido en todas las administraciones territoriales. Y yo creo que más o menos... Aquí están por si hay alguien que quiere ver de dónde me saca los datos, que sepan que no me los he inventado, que están aquí. Además me he autocitado, que eso viene muy bien, luego, Balaneca. Y aquí les doy las gracias. Pues muchísimas gracias, César, por tu presentación. Y ahora pues es el momento de abrir debate y les animo a participar, a hacer preguntas, reflexiones, desahogos, en caso de ser necesario también. Es su momento. Hola. Bueno, muchas gracias a los dos porque ha sido impresionante. Yo he aprendido muchísimo de lo que habéis dicho y además... tengo que reconocer que, claro, cuando me hablan de derecho y me ponen números, para mí es como lo más cercano a la ciencia a lo que yo puedo estar. Entonces, bueno, me ha parecido súper interesante. Y quería hacer una pregunta como muy concreta, que es esos datos que nos has dado sobre la evolución de la deuda, si no recuerdo mal, arrancaban en 2020, me parece. Y te quería preguntar si tienes datos de cómo influyó la reforma de 2013 en todo esto. En qué medida es imputable esa buena situación financiera de los municipios a esa reforma o en qué medida, si es que esto es así,
se sobredimensionó en su momento la necesidad de realizar esta reforma de los entes locales. Sí, responde, claro. Efectivamente. En la presentación que tenía original traía los datos porque es muy interesante lo que acabas de plantear. Ahí es donde se ve que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de verdad consiguió los resultados que perseguía. Porque si lo hubiéramos visto desde 2013, se ve que primero lo primero que llega es el equilibrio presupuestario. Y después del equilibrio presupuestario, que llega casi inmediato, si no es 2013, debió ser 2014, a partir de ahí, poco a poco, va disminuyendo la deuda. O sea que ha habido claramente, todo lo científico que se puede ser en estas cuestiones, una causa-efecto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la reducción de la deuda y la generación de superávit. Aquí los críticos me dicen, César, se te olvida traer una cosa más, que es, ¿por qué no haces un gráfico donde se vea el gasto en inversión de las entidades locales? Se ha hundido. Porque lo que tienen las entidades locales es que tienen un gasto más flexible que el gasto de las comunidades autónomas. Sanidad y educación, meter la tijera es muy delicado. Meter la tijera en asfaltar, en hacer polideportivos y bibliotecas es relativamente más fácil, ¿vale? O sea que efectivamente ha habido una relación de causa-efecto entre la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y también ha habido, aunque desde el año 2018 más o menos está empezando a cambiar, una disminución en el gasto de inversión de las entidades locales. Más cuestiones. Hay 2 preguntas más al fondo. Hola. Yo quería, que también me ha interesado bastante, yo soy del mundo local, por lo cual, aunque me ha interesado muchísimo la financiación autonómica, yo creo que todos los que estamos en el mundo local estamos un poco cansados de oír financiación autonómica y la financiación local tiene que esperar a otro momento cuando se solucione la financiación autonómica. Así es. Y teniendo en cuenta que los responsables de las corporaciones locales y los que trabajamos como interventores hemos sido muy responsables en el cumplimiento de las normas, no nos vemos premiados por la atención de los entes públicos. Es como lo de la historia del hijo pródigo. Y yo me pregunto, has tratado la parte de regla de gasto, de la PIE, que es tremendo, pero ¿qué pasa con toda la inestabilidad en la parte tributaria? Tenemos una ley, que la ley de haciendas locales, la pobrecita, es que demasiado está durando y ni siquiera está sobre la mesa cambiarla. Y se nos cayó la plusvalía, está medio muerta otra vez. El IBI cada vez tiene más golpes. Las tasas, ya vamos a hablar de la basura. Y entonces, toda esta inestabilidad local con pocos recursos, porque es verdad, no hay recursos ni fuerza política para defender los intereses municipales, y encima se nos exige una responsabilidad tremenda. ¿Qué opinión le merecen a ustedes o qué posibilidades hay de una reforma integral y de darle más poder a unas entidades que hemos demostrado ser responsables? ¿Tengo que decir la verdad? ¿O? Por supuesto. En la academia siempre. Vale. Cuando me planteé la ponencia dije, puedo hacer 2 cosas. O ir a justo los temas que usted acaba de decir, que me parecen interesantísimos, que tienen que ver con lo mal que funciona la ley de haciendas locales, o bien ir a estas cuestiones que eran un poco más hacendísticas. Y como estas cuestiones las tratamos menos, decidí ir por aquí. Pero yo creo que podemos montar un seminario en breve y hablar de todo lo que ha dicho, porque son cuestiones muy importantes y que revelan un mismo patrón, que se vio clarísimo con el tema de la plusvalía. Con la plusvalía, en el año 2016-17, a ver si me acuerdo, ¿cuándo hicimos el informe? Yo ya no me acuerdo. O el 17. El informe es del 17. Del 17. Sí. En el 17, en el informe, hicimos una propuesta de reforma de la plusvalía, porque ya veíamos por dónde, cómo iba a acabar todo. Propuesta
que ahí se quedó. Había una proposición de ley del entonces Partido Popular, a pesar de que el Partido Popular era el que estaba en el gobierno. Hicieron una proposición de ley en vez de un proyecto de ley. Durmió el sueño de los justos. Pasamos de Montoro a Montero. Llegó la ministra Montero y la ministra Montero le dio exactamente la misma prioridad que había dado su antecesor. Llega la primera sentencia del Tribunal Constitucional que fue sobre un territorio foral. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Llega otra, nada. Llega la tercera, ¿qué hizo? Nada. Hasta que ya el Tribunal Constitucional, yo creo, pues un poco enfadado, dijo así, pues lo vamos a expulsar del ordenamiento jurídico, se acabó. Y ya ahí, entonces, reaccionamos. Si uno ve cómo reacciona el legislador cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, sobre un tema de impuestos a sociedades o sobre una cuestión que tenga que ver con el reglamento de procedimiento de inspección, la reacción del legislador es inmediata. O sea, en la próxima ley que se vota en el Congreso, mete una disposición adicional 28ª y te cambian los gastos deducibles. Ahora, cuando es cuando tiene que ver con la hacienda local, hay una absoluta dejadez por parte del legislador y, por desgracia, no parece que sea una cuestión de un partido político o de otro. Vamos, yo, si por mí fuera, me iba de aquí directo a la calle Alcalá, pero no, yo creo que no están con muchas ganas. Siguiente pregunta. Buenos días. Un par de preguntas. Una sobre lo que decía la primera ponente, sobre el tema de que la Constitución nos refleja, sobre el 157.2, creo que ha dicho, la no discriminación entre territorios por la financiación autonómica. Me gustaría saber si no se considera una discriminación, aunque sean tributos propios de las comunidades autónomas, que algunas comunidades autónomas supriman algunos tributos, como el de sucesiones, y otras los tengamos. No sé si es una discriminación entre comunidades autónomas, pero sí entre ciudadanos de unos territorios u otros. O incluso que algunas comunidades autónomas generen reformas legislativas para poder dejar exento de parte de sus tributos a las grandes fortunas. No tanto así como grandes fortunas, pero sí con lo que se llama de la ley en MAPE esta, que hizo la Comunidad de Madrid para evitar que los grandes, gente que viniese a invertir los 5 primeros años estuviesen exentos. Yo creo que a lo mejor no es una discriminación a nivel entre territorios, pero sí que es una discriminación total entre digamos, los administrados. Eso por una parte. Y luego creo que la duda y lo que yo siempre me planteaba sobre el tema de por qué no una financiación local seria, rigurosa y tal, creo que el ponente no lo ha dejado claro. Si cumplimos las reglas de gastos, si cumplimos con superávit, si tenemos dinero en cuenta, pues nunca el legislador va a legislar sobre ahí. Y si encima tenemos lo que es una federación de municipios que, entre comillas, compadrea entre los dos grandes partidos y sabemos que los dos grandes ayuntamientos de España no los beneficia reformar la administración local, pues creo que está la respuesta dada. Dicho esto, que es un análisis mío propio, sí que me gustaría saber lo el tema de la participación en ingresos del Estado, en lo del esfuerzo fiscal, porque es otra cosa que nunca llego a entender muy bien. Aquel que más carga impositiva tenga se siente más premiado, ¿no? Si no me equivoco. No sería lo lógico. Debería ser a lo mejor de otra forma y digamos que la forma de repartirlo habría que ver muchísimas más variables. ¿Cuántos ingresos patrimoniales tienes por si tienes mucho dominio público y percibes ingresos de otro tipo? O bienes patrimoniales que puedas... ¿Cuánto territorio tienes? Si tienes cotos de caza no los tienes. Si tienes cesiones de cualquier otro tipo. Claro, es que no competimos todos en las mismas condiciones los ayuntamientos. Entonces, las reglas son muy claras y luego ya, de remate, te dice... Ahora mismo, por ejemplo, si estamos con estos años que estamos teniendo, por decirlo de una forma, superávit, que nos tienen que aportar más a los ayuntamientos de participación de ingresos del Estado, este año va en un decreto ómnibus y todavía no se ha transferido porque lo tiene que refrendar el Congreso. Es una auténtica situación de locos. Es decir, ya hay superávit, pues Hacienda transfiere a los ayuntamientos cuando son 2 años atrás, como explicaba antes la profesora. Entonces, bueno, pues ese era el análisis. Gracias. Gracias. Les voy a pedir, aunque sus
Intervenciones son interesantísimas. Un poco más de capacidad de síntesis de la pregunta, ya para que dé más tiempo a formular todas las preguntas posibles, porque creo que nos quedan 5 minutos escasos. Ya podéis contestar. Muy rápido. Una primera idea. La descentralización de competencias tributarias o de otro tipo lleva íncita una diferencia de trato y condiciones. Eso no es contrario a la Constitución y sobre eso se ha pronunciado el Tribunal Constitucional desde los años 80. Si tienes competencia y autonomía política para desarrollarla, el propio desarrollo, incluso la propia aplicación práctica administrativa, va a generar diferencias. A lo que el 157.2 se refiere es a adoptar medidas que discriminen por razón del territorio. Madrid tratando peor a alguien que sea residente en otra comunidad autónoma y que invierta en Madrid. Por ahí es por donde va el 157.2. De todas maneras, lo que dice de algunas comunidades autónomas eliminando sucesiones, otras eliminando patrimonio, aunque ya esto no es posible por el impuesto temporal sobre solidaridad de grandes fortunas, esto arranca en el año 1997. Ahí, tras un pacto de gobierno entre Convergencia y Unió y el Partido Popular, se acuerda un sistema de descentralización de impuestos del Estado. El impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre patrimonio son impuestos de titularidad estatal. Estos son cedidos a las comunidades autónomas que pueden ejercer competencias normativas, pero se adopta además un mecanismo muy raro en nuestra cultura y muy constitucional y muy poco usado, que es la Ley Marco del 151 de la Constitución. Eso es lo que se hace para ceder tributos. ¿Por qué digo este instrumento? ¿Por qué lo menciono? Porque íncita en esa delegación estrictamente de competencias estaba el mecanismo de control. Ahí el Estado, y esto es mi opinión personal, algunos de los impuestos que cede los abandona en parte. Es decir, el Estado podría haber establecido una mínima mal llamada armonización, porque tú no tienes que armonizar lo que es tuyo, y se opta por un sistema en el que se permite, tras distintas reformas en el 97, en 2001 y en 2009, que las comunidades autónomas hagan lo que quieran. Esto no es en sí contrario a la Constitución. A mí me parece que es una medida muy inidónea y me parece muy criticable por muchos motivos, pero no es discriminatoria en la medida en que no lo es si es legal esa delegación de competencias y ha pasado el filtro porque todo ha sido recurrido y se ha dado por bueno, entonces esa diferencia de trato es íncita. ¿Tiene sentido que el sistema tributario del Estado esté tan descentralizado, teniendo en cuenta además, porque estos impuestos son menores, sucesiones, donaciones y patrimonio, generan muchos ríos de tinta, pero en términos recaudatorios estamos en los 6.000, 7.000 millones de euros. El IRPF está en 160.000 millones. Entonces, y está descentralizado, la mitad, 50% cedido. Es un impuesto, obviamente, que depende de cómo vaya la economía. No a todas las comunidades autónomas les va igual. ¿Tiene sentido ese nivel de descentralización? ¿O cabría replantearlo? Quizá cabría replantearlo, pero desde la perspectiva de la discriminación y constitucional, en mi opinión, no es inconstitucional. Sí, muy rápidamente, en cuanto al esfuerzo fiscal. Podríamos hablar de más cosas, pero luego las hablamos, si quieres, con una cerveza. Pero en cuanto al esfuerzo fiscal, eso se refiere no al sistema de variables que se aplica a las grandes ciudades, sino al sistema de cesión, al que se aplica al resto de municipios, que en esos casos es el 75% por la población, el 12,5% por la mal llamada esfuerzo fiscal, porque en realidad técnicamente no está bien medido y al final lo que estás haciendo es favorecer al que más recauda, que eso no es lo mismo que el que más se esfuerza. Y el otro 12,5% es la inversa de la capacidad contributiva de ese municipio que se hace a través de las bases imponibles del IBI, ¿vale? Y que en realidad esos dos criterios acaban chocando. Yo creo que lo que habría que hacer es unificar estos dos sistemas y sí que creo que debería existir una variable que tuviera que ver con el esfuerzo fiscal, porque eso lo que hace es aumentar la corresponsabilidad. O sea, el que más le pide a sus ciudadanos
tiene sentido que más tenga, o al revés. No tiene sentido, lo apuntaba al principio en su intervención Violeta, no tiene sentido que yo le pida menos a mis ciudadanos y luego quiera solidaridad. Habrá que llegar ahí ¿no? Por decirlo, por dar un dato, en Madrid el tipo de gravamen del IBI ya está en el mínimo legal. Estamos en el mínimo legal. A lo mejor tiene que ver con la PIE que tenemos. A lo mejor. Bueno, yo no me resisto, si me vais a permitir. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Fenomenal. Pues entonces yo dejo la mía para el final. Ya. Ahora, voy a intentar ser breve. Yo creo que en los dos últimos ejercicios es un poco ficticia la situación de las entidades locales. Sabemos que con la reactivación de las reglas fiscales después de la COVID-19 y en suma la recaudación extraordinaria que se ha aportado a los ayuntamientos, muy mal trabajo se tiene que haber hecho bien por la parte administrativa o bien por la parte de los órganos de gobierno para no darlo, ¿no? Pero sí que hay una crítica, yo creo que todos los que hemos trabajado en la administración local compartiremos, y es que no existe, por el principio de reserva de ley, por la ley de las haciendas locales, no existe una mezcla óptima entre las obligaciones y los derechos en el marco de la autoorganización que tenemos las corporaciones locales. Ha salido una ley, hemos tenido 3 años para transponer la aplicación, ni más ni menos que nuestro servicio de recogida de basuras, con toda la transformación que está teniendo, no recaiga en déficit, que sea sostenible, y ha sido un totum revolutum, quiero decir, si esto es prácticamente lo que tendrían que hacer las administraciones públicas con todos los servicios públicos. O sea, es la única manera de que sea sostenible. Es el espíritu de la norma de 2012. O sea, es una barbaridad. Y en ese sentido, a veces nos vemos con esa ingeniería local de encontrar títulos habilitantes para la implantación de tasas, porque tenemos que inventárnoslas. No tenemos la posibilidad de cubrir. Máxime, yo quisiera ver estos datos con las liquidaciones del ejercicio 2026, en el que después del acuerdo de la actualización de la masa salarial, que ya cubre de media un 50 o 60% el capítulo 1 en todas las entidades, vaya a pasar. A lo que voy es que creo que el legislador tiene que acordarse, esos 350 que se reúnen allá, como premio de cuando estuvieron en la administración local, acá, piensen en la administración local y le den a ese texto refundido un poco de sentido, no solo con una ley sectorial de economía circular, sino con los impuestos que tengan la posibilidad, que hay impuestos potestativos y hay otro obligatorio, la posibilidad de implantar los ayuntamientos. Al final nos están poniendo cortapisas a la hora de inventar tasas para intentar llegar a cubrir los gastos, los costes. Ahí no nos ponen ningún problema, incluso nos invitan a través de convenios interadministrativos a asumir competencias que no son de la administración local, y hay un conflicto, ¿no? Y luego ya, que esta es la pregunta más que la reflexión, ¿qué ocurre cuando existe superávit y remanente de tesorería? Porque acá está el truco. Efectivamente, se limita que el superávit se tenga, o la menor de las dos, se tenga que llevar a la amortización de deuda, pero a su vez la diferencia entre ambas se puede incorporar al presupuesto siguiente con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, por lo cual la bola se puede extender a ejercicios sucesivos, y yo, bueno, ojalá tengamos un sitio parecido para analizar en 2028 las liquidaciones del ejercicio 2027 con lo que se prevé en el capítulo 1, ¿no? Porque no podemos cobrar por tener policía, no podemos cobrar por tener alumbrado, no podemos cobrar por tener, no sé, limpieza viaria, y esos servicios están aumentándose, y si además se aumenta el capítulo 1, pues bueno, pues solo hay que esperar la evolución natural cíclica de la economía. Respuesta telegráfica. Claro, muy bien visto esto de, hombre, solo faltaba que con el nivel de evolución de los ingresos tributarios no estuviéramos en superávit. La Comunidad de Madrid cerró el año pasado con un déficit que es el doble que el del año anterior. Y en Madrid no está yendo muy mal la actividad económica, por lo que me cuentan y por lo que valen los pisos. O sea que no todas las administraciones territoriales lo hacen igual. Me estoy refiriendo a la Comunidad de Madrid, no al Ayuntamiento de Madrid, que cerró en superávit. Y otra reflexión, y con eso termino. Hay un gran problema que tienen las entidades locales es su indefensión. ¿Por qué?
porque en el ámbito de las tasas, el artículo 20, el 21, el 22 y el 24 dicen muy poquito. Y todo lo demás hay que desarrollarlo a través de la ordenanza. Y ahí los ayuntamientos están vendidos, porque en cuanto se equivoquen un poco, el TSJ se lo anula. Entonces, ¿por qué el legislador no da un desarrollo más sustantivo de las tasas locales? ¿Por qué no, ya que impone la obligación de la que he hablado antes, de la tasa de residuos, ¿por qué no en esa tasa de residuos se especifica cuál va a ser el método de cuantificación? De forma que las entidades locales lo único que tienen que hacer es aplicar la ley. Y si alguien no está de acuerdo con la ley, que se vaya a Domenico Scarlatti, que es donde está el Tribunal Constitucional, y se lo cuente a ellos. Pero el problema es que como lo que dice la ley son 3 frases que no entendemos ninguno, cada municipio tiene que esforzarse, unos más y otros menos, y estar al albur de lo que le diga su TSJ. Eso es una muy mala práctica legislativa que con un pelín de esfuerzo se podría evitar. Pues no hay tiempo para más. No me resisto, pero no va a ser pregunta, va a ser reflexión final. Bueno, en principio, o sea, para empezar, muchísimas gracias. Yo ya les adelantaba que esta mesa iba a ser muy, muy, muy interesante y nos vamos a quedar con muchas cosas por ver en el tintero. Muchísimas gracias a los 2 ponentes. Y mi reflexión final va en la línea de enlazar esta necesaria reforma de nuestros 2 modelos de financiación autonómica y local con esta reflexión final. Si no me equivoco, Violeta, en la propuesta que se presentó por parte del Ministerio en enero de 2026 se alude a un incremento de la cesión en la recaudación para las comunidades autónomas. En el IRPF pasaríamos del 50 al 55%, ¿verdad? Y en el IVA llegaríamos al 56,5%, añadiendo además ese tramo IVA pymes que se prevé. Claro, esto incrementa los recursos de las comunidades autónomas. Se dice que en un importe aproximado a 21.000 millones de euros. Vale, perfecto. ¿Esto cómo va a afectar entonces a los recursos del Estado? ¿Va a tener alguna incidencia en el cumplimiento de nuestras nuevas reglas fiscales cuando IREF ya nos está diciendo que probablemente en el 2027 vamos a incumplir? Pero también tiene otra derivada en el caso de la financiación local. César se refería a la participación en los ingresos de las comunidades autónomas, que a mi modo de ver esa es otra de las asignaturas pendientes, porque quitada Andalucía y no sé si alguna comunidad autónoma más, las comunidades autónomas no han desarrollado un modelo sistemático, estable de financiación, o sea, de participación en los ingresos autonómicos a las entidades locales, sino que lo hace a través de fondos condicionados en la mayoría de los casos y sin tener un sistema vertebrado que dé esa seguridad, ¿no?, a las entidades locales. Por tanto, aquí tenemos 2 elementos que confluyen, porque, claro, si aumenta el nivel de recursos de las comunidades autónomas, pero estas no tienen un sistema vertebrado de participación en ingresos del Estado que garantice que una parte de esos recursos van a llegar de manera constante y sistemática a las entidades locales, pues a mí me parece que es otra cuestión para la reflexión. No sé si tenéis algo que añadir a esta reflexión final que quería hacer. Que el Estado no tiene 21.000 millones. Básicamente, que pierde esos 21.000 millones. Pues muchísimas gracias a todos. Pido disculpas por habernos tomado unos minutos más de los debidos y nada, gracias de nuevo a los ponentes y a todos los asistentes por su interés. Muchísimas gracias.